Buenos días hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga y les proteja, que le estén pasando muy bien en este día, que estén llenos de gozo de la presencia de Dios. Ahora vamos a aprender otro precioso tema que se llama la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la comunión con Dios y su propósito principal es mantener la conexión con Él, que nos ayude a recordar que somos hijos de Dios y que nuestra vida en la tierra tiene un propósito que va más allá de lo terrenal y humano. Siendo el creador del mundo y reinando sobre él, no es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Recuerda, Dios está en todo lugar. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón y está dispuesto a perdonar y ayudar siempre y cuando nos dispongamos a orar, a arrepentirnos, a entregarnos al Señor. Las personas impías piensan que también recibirán respuesta en sus oraciones. No, si no son sinceras. Proverbios 15:29 dice: el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. O sea, los justos son aquellos que se deleitan en el Señor y en su palabra. Los impíos son los pecadores que se deleitan en el pecado. Muchas veces el impío quiere usar a Dios conforme a sus deseos para seguir haciendo sus fechorías. Dios escucha la oración del impío, pero arrepentido, pero no los caprichos de una persona para seguir haciendo el mal. ¿Qué incluye la oración? Primero, antes que nada, para empezar la oración ante el Señor, primero, incluir la adoración a Él primero. Segundo, tenemos que tener la acción de gracias al Señor. Tercero, la confesión hacia Dios de nuestros pecados, de nuestro arrepentimiento. Y cuarto, la petición que tengamos delante del Señor. Debemos de cumplir estos requisitos para que el Señor se agrade de nosotros. No es una regla, pero es algo que te puede orientar cómo orar al Señor. Podemos ver en el libro de Nehemías 1, del 3 al 6, dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí podemos ver cómo Nehemías hace la oración correcta, cómo dice que lloró y ayunó, cómo dice que reconoció los pecados que tenía con su pueblo y él mismo. O sea, él se incluyó, no se excluyó. Podemos ver también en Filipenses, nos habla del estado que debemos de estar nosotros. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, 6. En el libro de Filipenses nos habla que por nada estemos pues afanosos. Mucha gente se afana constantemente y quiere hacer las cosas a su manera, quiere hacer las cosas a su antojo, pero dice en Filipenses 4 del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego,
con acción de gracia, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, debemos de aprender a tener una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Hacedor. Y al reconocerlo sabemos que no debemos de estar afanosos por cualquier cosa o cualquier necesidad que tengamos. Sabemos que Dios todo lo puede, que en la oración, en la súplica, en el arrepentimiento, Dios escucha. El llegar a orar no solo es pedir. Primero se debe adorar al Señor, bendecir su santo nombre, darle gracias por lo bueno que ha sido con nosotros, solicitarle que su misericordia sea con nosotros y después pedirle creyendo en su respuesta, en lo que espera. No dejemos de adorarle. Tenemos que saber esperar los tiempos del Señor. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros quisiéramos que nos hiciera el milagro como en un horno de microondas, pero los tiempos de Dios son más perfectos que los nuestros. ¿El Señor prometió contestar nuestras oraciones? Sí. En Juan 14 al 13 nos dice, y todo lo que pidan en mi nombre, o sea, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque por su carácter de Jesús, por su misión, por su propósito, por la virtud, por la función que es en el nombre de Jesús. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, sabemos que Dios nos puede conceder las peticiones de nuestro corazón, pero debemos de estar nuestra vida siempre sujeta a Yeshua para que escuche nuestras oraciones, para que lo que pidiéramos al Hijo nos lo dé el Padre. Recuerda que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo o en nombre de Yeshua, que es el nombre hebreo, nos será dado. Toda oración debe dirigirse al Padre en el nombre de Yeshua para que el Padre sea glorificado, sea exaltado, para que escuche nuestras oraciones, que no lo hacemos en nuestro poder, no lo hacemos en nuestros afanes, sino lo hacemos en el nombre de Yeshua. ¿Debemos tener confianza en la oración? Claro que sí. En Juan 5, 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, pedimos conforme a la Escritura, pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. El 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si nosotros hacemos la oración correcta delante del Señor, sabemos que vamos a tener la oración contestada, porque la hacemos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a lo que está escrito. No hacemos oraciones vanas, no hacemos oraciones que no sean agradables al Padre. Entonces siempre hagamos esas oraciones que sean conforme al corazón de Dios. ¿Qué puede estorbar en nuestras oraciones? Aquí vamos a ver qué nos estorba. La contienda con nuestro semejante, o sea, el pleito, la división. En 1 de Timoteo 2:8 dice, por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. O sea, la oración para que sea escuchada no debe de haber pleito, ni ira, ni contienda. Que estemos levantando y adorando al Señor con esas manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces vamos a saber que vamos a obtener no respuesta agradable a nuestras vidas porque tenemos ira y contienda en nuestro corazón. Otra cosa que puede estorbar en nuestras oraciones es la contienda con nuestra esposa o con nuestro esposo. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 3:7. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres,
como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea que si tu esposo no estás bien con tu esposa, tus oraciones no las va a escuchar Dios, porque son estorbadas. Porque en Colosenses 3:19 dice, no sean ásperas con ella. Si tú eres un esposo que eres súper áspero con tu esposa, estás mal delante de Dios. También dice en Efesios 5:25, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dice que la tienes que cuidar como vaso más frágil. Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. No la destruyó, sino la edificó, la levantó, la protegió, la cuidó a la iglesia el Señor. Y así como Él se entregó a sí mismo por la iglesia, aquí dice que tú, esposo, debes de entregarte por tu esposa. Aún debes de dar la vida por tu esposa. No dice que veas por ti mismo, debes de ver por ella. Entonces esto es lo que estorba muchas veces a nuestras oraciones, que no lleguen hasta ante el trono celestial, porque Dios voltea el rostro del orgulloso y del soberbio. ¿Cómo debemos de orar? Orar en secreto y Dios nos recompensará. Esto lo vemos en Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, dice que no nos hagamos como los fariseos que se ponían en las esquinas a orar y por mucho largo tiempo y creían que iban a ser escuchados. Aquí dice que entra en lo secreto. En lo secreto busca a Dios. Otra manera de orar es pidiendo compasión al Señor. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces pidámosle compasión al Señor, porque Él sabe de nuestras debilidades, pero eso no debe de justificarnos a seguir en nuestras debilidades. Ay, al cabo ya Dios me conoce mis debilidades, pues sigo como voy. No, porque eso es burlarse de Dios. Otra manera que debemos de orar es poniéndonos de acuerdo 2 o 3 personas. En Mateo 18:19 dice, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios nos va a contestar esta oración siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces hacemos oraciones y no es la voluntad de Dios. Pensamos que es la voluntad y cuando no se cumple el propósito de lo que queremos, entonces nos enojamos con Dios, nos desanimamos o nos frustramos, pero no tomamos en cuenta que no era el propósito de Dios ese tipo de oración que hacemos. Otra manera que debemos de orar es pedir creyendo que recibiremos. En Marcos 11:24 dice, por esto les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Entonces pidan con fe. Entonces la fe es obediencia y fe es creerle a Dios. Y dice que creamos que lo hemos recibido. Si tú crees con todo tu corazón que Dios te va a dar a tu petición en la oración, te lo va a conceder. Otra manera de cómo debemos de orar es confesando nuestras ofensas. Santiago 5:16 dice, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración o súplica eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces debemos estar de acuerdo con Dios que lo que dice que es pecado, pues es pecado. Y que nos perdone. Y que no nos creamos limpios porque dice que todos tenemos pecado. Todos, no hay uno solo que no lo tenga. Otra manera que debemos de orar es deleitarnos con nuestro Dios. Esto lo vemos en el Salmo 37:4. Dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea, pon tu delicia es practica la palabra
y obedece a Dios. Que te deleites en leer la Biblia, que te deleites en la oración, te deleites en el ayuno para que recibas las promesas del Señor. Entonces, estas son unas maneras, que son miles y miles maneras de formas de que debemos de orar al Señor, pero te estoy dando una idea para que más o menos empieces tu oración personal con el Señor. ¿Por qué a veces no son contestadas nuestras oraciones? A veces no son contestadas. Y aquí vamos a ver uno de los motivos. Nuestros pensamientos no son los de Dios, por eso no son contestadas nuestras oraciones. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? No hagamos las cosas a nuestra manera, sino debemos de saber esperar en Dios. Y debemos de recordar que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. A veces le queremos acomodar a Dios cómo haga las cosas. Y le queremos decir a Dios cómo las queremos, y eso no le agrada. Entonces, otras de las oraciones no contestadas es que no es la voluntad de Dios. En 2 Corintios 12, del 8 al 9, dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces aquí podemos ver que Pablo le decía que le quitara ese aguijón que tenía el Señor. Porque Pablo entendió que no era en su fuerza, ni en su carne, ni en su recurso. Nosotros debemos entender que cuando oramos no es ni en nuestra fuerza, ni en nuestra carne, ni en nuestro recurso. Debemos de reconocer el poderío de Dios, que Él lo hace todo, y Él lo sabe todo, y Él sabe lo que nos conviene. Entonces aquí Pablo dice, por tanto, muchísimo gusto me gloriaré. O sea, Pablo estaba ya aquí presumiendo. Entonces no debemos de presumir nada, que nosotros no hacemos nada, que nosotros somos débiles y que vamos a pasar por pruebas. Y tenemos que aguantar esas pruebas, porque hay veces que Dios no nos concede para que aguantemos las pruebas, para que nos perfeccionemos en Él, para que seamos pacientes. Otra de las cosas que no tenemos es ser pacientes. Debemos de aprender a ser pacientes. Otra de las cosas que no es contestada en nuestra oración es no usar vanas repeticiones. En Mateo 6:7 dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido o vanas, como lo hacen los gentiles. Un gentil es aquel que no quiere nada con Dios, que no camina con Dios. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hay muchos que se avientan un rollazo o que según oran delante de la gente para que los oigan, que son súper espirituales. Pero siempre debemos de pensar a quién le oramos, a quién le pedimos, y no con quién quedamos bien y no quién nos va a escuchar, sino debemos de pensar en lo que oramos y cómo oramos. Por eso muchas de las veces no es contestada la oración. Otra de las veces que no son contestadas es porque peleamos con nuestros semejantes. En 1 Timoteo 2:8 dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, fíjense, los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Esto es lo que hay estorbo en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no levantamos las manos santas, porque están sucias, porque hay discusiones, porque hay pleitos, porque hay ira, hay divisiones. Entonces no escuchará el Señor la oración. Debemos de saber que entramos ante la presencia de Dios, ante un Dios celoso, ante un Dios santo. Y debemos de entender que tenemos que entrar ante su presencia con esa santidad que el Santo de Santos merece. ¿Qué debemos de hacer para ser guerreros de oración? Debemos persistir en la oración. Hechos 6:4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio
al servicio de la palabra. O sea, los apóstoles estaban entregados a la oración. Tú eres un elegido, un apóstol es un elegido, es un enviado. Tú eres un apóstol, un elegido, un enviado. Entonces debes de entregarte a la oración y al escudriñar la palabra y a estudiar la palabra. ¿Qué debemos de ser para ser guerreros? Debemos acompañar la oración con el ayuno. Para ser un guerrero de oración debemos de ayunar. En Mateo 17:21 dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. O sea, era uno que estaba endemoniado y que los discípulos no lo pudieron expulsar. Entonces Jesús les dijo, esta clase sale con oración y ayuno. Entonces orar por un endemoniado son niveles ya muy altos. Por eso debemos de ayunar y orar. Debo dejarme moldear por Dios para establecer el reino de Dios en mi vida. Debemos de someternos a la voluntad de Dios. Porque expulsar un demonio no es tan fácil, hermanos. Se necesita una santidad, una entrega y una comunión con Dios. ¿Cómo debemos de ser guerreros de oración? La iglesia debe de orar fervientemente. Hechos 12:5 dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Se fijan cómo los hermanos estaban unidos cuando encarcelaron a Pedro? Todos se unieron a la oración, todos estaban pidiendo a Dios. Entonces no debemos de cansarnos al orar por las necesidades del pueblo, de la gente, de los hermanos, para recibir respuesta favorable de Dios. Entonces, yo te invito a que tomes una hoja de papel y apuntes a cada miembro de la iglesia y ores por ellos en todo tiempo. De igual manera, por los pastores debes de orar, por los sacerdotes, debemos de orar por nuestra colonia, debemos de orar por la ciudad, debemos de orar por el gobierno, por los países que no están llenos de la palabra de Dios. O sea, debemos de orar en todo tiempo y tendremos resultados favorables, porque al establecer la oración para todos estos gobiernos, para nuestra colonia, para nuestra familia, los más favorecidos vamos a ser nosotros. ¿Se puede hablar de una oración muy especial? Claro que sí. Jesús hizo una oración muy especial. Vamos a leer en el libro de Juan 17. Vamos a leer del 1 en adelante. Y dice, en el encabezado dice, Jesús ora por sus discípulos. Ya te dije que tú y yo somos discípulos. Dice Jesús, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, a la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumpliendo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Sigue hablando Yeshua. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado en ellos esté en ellos y yo en ellos. Vean qué hermosa oración que Yeshua hizo por sus discípulos y que trasciende hasta nosotros, porque nosotros somos discípulos, somos seguidores de Yeshua. Entonces podemos ver cómo Él hizo esta preciosa oración. ¿Qué hizo primero Jesús? Primero pide el Señor, Jesús pide por sus discípulos. Ya te dije que somos todos nosotros y son los discípulos que están en la Escritura. Lo otro que pide Yeshua, pide por todo aquel que en Él iba a creer. O sea, en el futuro. Y nosotros somos en este presente y en el futuro los otros que van a seguir creyendo. O sea, Jesucristo hizo una oración pasada, presente y futura por los que iban a creer en Él. La otra cosa que pidió Yeshua es, pide que donde esté el Señor, nosotros también estemos. O sea, dice, Padre, donde tú y yo vamos a estar, que también ellos estén. O sea, ese es el anhelo. Esta es una oración perfecta que hizo Yeshua en el capítulo del 17, del 1 al 26. Hizo esta oración tan bella y hermosa, Yeshua, que la hizo por ti, por mí. Entonces este es un buen momento para que te pongas a platicar, a orar con Dios, todo en el nombre de su amado Hijo Yeshua, para glorificar al Padre, para que escuche nuestra oración, para que se deleite y se goce, porque estamos haciendo una oración correcta al Señor. Entonces, así como Jesucristo hizo esta oración por sus discípulos, yo oro también por ti, para que Dios toque tu corazón, Dios te abra el entendimiento, Dios se revele a tu vida, para que seas uno con el Padre. Él quiere que seamos todos uno con el Padre, como con Jesucristo, que seamos uno, de un mismo pensar, de un mismo sentir espiritual, que veamos las cosas espirituales y que no veamos las cosas terrenales, que siempre estemos viéndolo a Él. Y le pido al Señor que siempre lo veas, que siempre le busques, que siempre le ores, que siempre le adores, que siempre le exaltes y rindas toda tu vida, cuerpo, alma y espíritu al Señor. Que Dios te bendiga.